Siento que todo nos ha pasado en algún punto de nuestra vida, que por algún motivo, circunstancia o lo que sea, no voy a preguntar el por qué realmente, nos llegamos a sentir insuficientes o inestables o un paso atrás de los demás. Y este sentimiento, curiosamente, es lo que nos hace una de dos, o esforzarnos muchísimo más y exprimir toda nuestra capacidad hasta el cansancio con tal de poder ser suficientes para esa persona o esa cosa con la que queremos encajar, o simplemente nos hace abandonar el trayecto por el simple hecho de que muy probablemente haya alguien mejor que nosotros allá afuera que lo pueda hacer mil veces mejor y que pueda reemplazarnos fácilmente. Siento que este es un tema del cual se habla bastante en el nicho del crecimiento personal, pero más que todo se habla en el sentido de soluciones. Se habla en el sentido de querer buscar cómo cambiarlo, cómo manejarlo o cómo suprimirlo en el peor de los casos. Y sí, es chévere, es bueno, no me parece mala idea, pero hay que saber que, pues sí, más allá de querer buscar una solución para un comportamiento que de pronto no te hace sentir bien y que de pronto no es correcto, también tenemos que aprender a cuestionarnos por qué está ahí, el hecho de por qué nos sentimos así. Y con eso créeme que va a ser mil veces mejor el hecho de encontrar una solución adecuada, una solución viable para tú poder resolver ese pequeño problema que de pronto ves en ti. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es básicamente hablar de esto. Ser suficientes o el miedo a no ser suficiente para algo o alguien. De dónde viene, por qué nos da X, Y, Z, posibles causas. La idea es que podamos conversarlo más que todo en un aspecto humano. No tanto en el sentido de, es que tú tienes que ser una persona de alto valor que cada error que encuentra en sí mismo lo intenta arreglar, y no te niego que de pronto está bien, pero no del todo, es que todo tiene su límite realmente. Todo tiene su límite y pues así como es muy malo, no sé, hacer ejercicio en exceso, pues intentar arreglar todo lo que está mal en ti también puede llegar a ser contraproducente. Pero siento que ese es un tema del cual deberíamos hablar en otro episodio porque es bastante interesante. El caso aquí es que la idea es que podamos hablar de este tema, de no sentirse suficiente para algo o alguien, pero como de un aspecto más humano, como si estuviésemos tú y yo acá en persona hablando del tema, como si fuese algo que surgió un día cualquiera, una hora cualquiera, en una conversación cualquiera, en el cual podemos intentar averiguar por qué nos estamos sintiendo así. Y obviamente yo no te voy a dejar ir sin un par de tips o maneras en las que tú puedes aprender a vivir con ese sentimiento. Porque algo de lo que sí creo que soy partidaria es que tú no borras o superas tus traumas o lo que te hace sentir mal. Tú lo que realmente haces es aprender a vivir con ello y aprender a no dejar que esas cosas te dominen. Entonces nada, vamos con la intro y ya seguimos hablando del tema, queridos. Quiero que recordemos cuándo fue la última vez que te sentiste suficiente. Que tú hayas dicho, uy, parce, la rompí. Uy, soy increíble. Si sea que te hayas como, de cierta manera, halagado y te hayas sentido lleno, que te hayas sentido suficiente. ¿Cuándo fue la última vez? ¿Te dejo el espacio para que contestes? Claro que sí. Bueno, igualmente también te invito a escribirlo en tu agenda personal, en tu diario, en una hoja cualquiera. Escríbelo, quiero escucharte y si quieres compartirlo, en comentarios estoy abierta a leerte, claro que sí. Pero pues bueno, muchas respuestas van a ser como tal. Por un lado, Val, hace 2, 3 días, esta semana, recientemente. Va a haber otra parte de las respuestas, otro porcentaje de las personas que están viendo este video, que me van a decir, hace mucho tiempo no me siento suficiente, o hace meses, años. Y está completamente bien. Cualquiera de las dos respuestas está completamente bien. La idea es que pueden hacer el ejercicio. Para empezar, y para poder ahondar un poco más en este tema, tenemos que entender qué es lo que significa sentirse insuficiente o no sentirse suficiente para algo. Y básicamente acá, según mi breve investigación, el sentirse insuficiente viene de muchos factores. No te lo voy a negar. Son muchos factores. Puede ser una mezcla de diferentes contextos lo que te hace sentir así,
Pero si tuviéramos que definirlo en una sola palabra para que todos podamos entenderlo, básicamente el no sentirse suficiente viene de la constante búsqueda de aprobación de alguien o algo para poder encajar en algún tipo de contexto específico. Muchas veces estos tipos de contextos específicos en los que queremos encajar son contextos con los que nosotros tendemos a interactuar prácticamente que diario. Entonces por eso nosotros tenemos esta necesidad de sentirnos pertenecientes a este contexto. Vamos con los factores específicos. Siento que esto es muy importante porque es la raíz de este sentimiento, ¿ok? Es la raíz de lo que te tiene así, de lo que te tiene como mirando al techo todos los días, todo el día, pensando, ¿por qué me siento insuficiente? ¿Por qué no soy la elegida? No soy el elegido. Créeme, I got you. Te entiendo. Primer factor específico de la infancia y específicamente del amor condicionado. Siento que muchos de los problemas que tendemos a tener en la actualidad se dan desde la infancia. Y este problema específicamente de sentirse insuficiente se da del amor condicionado que se puede llegar a experimentar en ello. Muchas veces nuestros padres no lo hacen con ese propósito, algunos sí, y qué mal, o sea, me siento muy mal si tu padre es de ese tipo, pero que sepan que no todos. Algunos simplemente lo hacen de manera inconsciente, pero bueno, amor condicionado. ¿Qué significa esto, Val? Amor condicionado básicamente es cuando tú determinas o haces que una persona crea que la única manera de merecer amor o de poder tener eso que literalmente todos los seres humanos necesitamos y con lo que no podemos vivir, sea por medio de premios o se lo tenga que ganar, se lo tenga que merecer por meritocracia, por esfuerzo. Entonces, ¿qué pasa? El hecho de crecer sintiendo que el amor, la atención y el reconocimiento se gana de acuerdo a tus acciones y no por quién eres, es algo que afecta bastante y que más adelante se va a convertir en un sentimiento profundo de insuficiencia. Por el hecho de que, por ejemplo, cuando te elogian por, no sé, solo sacar buenas notas, y que lo único que hacen cuando sacas malas notas es o mirarte con desagna o decir que están decepcionados de ti o X, Y, Z, es lo que hace que tú te sientas insuficiente. Porque vas a creer que lo único que mereces o el único momento en el que mereces ser amado o amada es en el momento en el que tienes logros o reconocimientos por los cuales la otra persona pueda sentirse orgulloso de ti. Y es algo que realmente, es algo con lo que me he sentido identificada y es algo con lo que he tenido que vivir varias veces. Pero créanme, y se los digo yo, el amor no es algo que se gana ni se merece. Es algo que literal deberíamos tener por el simple hecho de existir, por el simple hecho de levantarnos y decir, oh wow, soy un ser humano, Dios, necesito amor, porque es que literalmente es así. Necesitas amor para poder vivir y aunque no lo creas, dicen por ahí, el ser humano es sociable por naturaleza. Y al ser sociable por naturaleza necesita de la otra persona para subsistir. Y adivina qué, aunque no parezca, tú estás rodeado de amor por lo menos una vez al día. Por lo menos una vez al día tú experimentas algo muy parecido al amor. Y las personas que no tienden a experimentarlo tienden a ser personas con bastantes problemas. Entonces es por esto que cosas como el amor desde pequeños tiende a afectar bastante cuando uno es grande. Es por eso que la gente a veces tiende a tener desórdenes de cómo saber amar. Que no, es que yo tengo un apego evitativo, tengo un apego ansioso. Eso se da por la manera en la que vemos el amor cuando estamos pequeños. Más aún sabiendo que cuando estamos pequeños somos una esponja inmensa de aprendizaje. ¿Qué otro ejemplo te puedo dar? Cuando te comparan por otros, aunque más adelante vamos a hablar de la comparación, y cuando te corrigen más de lo que te celebran. Cuando hacen eso en tu infancia, es muy difícil que te sientas suficiente para la persona que te está corrigiendo y que a la vez te celebran muy pocas veces. Siento que tampoco es como decirle al niño o a la niña, ay no, es que todo lo haces perfecto, no, sino que digamos, es que hay un balance, todo es un balance. No puedes venir y llegar y decirle a un niño y elogiarle todo lo que hace que está bien, porque el niño va a comenzar a malcriarse y obviamente va a tener una muy baja tolerancia a la frustración. Y en el momento en el que se vea envuelto en una situación en el que no le elogian todo lo que hace, el niño va fácilmente a dejar las cosas así, a medias. Este caso creo que lo podemos ver perfectamente en una serie
con una de las protagonistas. Se llama Las Chicas Gilmore, creo que todos las hemos visto. Y Rory es el ejemplo perfecto para esto. Cuando tú elogias a alguien demasiado toda su vida y esta chica después no recibe como los mismos elogios de otras personas, ella tiende a abandonar sus sueños muy rápido. Y eso se ve y lo escuché como tal en un video. Que como que ella quería ser reportera y el papá de su novio, o algo así, tengo entendido, no me he visto bien toda la serie, pero el papá de su novio lo que hace es básicamente decirle que no estaba hecha para el reportaje. Que hace ella como toda su vida ha sido básicamente elogiada por todo lo que hace. En el momento en el que a ella le dicen, es que tú no estás hecha para eso, en vez de hacer y decir como, te lo voy a demostrar, vas a ver que sí estoy hecha para ser reportera, ella qué hace, dejar la universidad. Cosa que siento que deberíamos hablar porque a mí me encanta criticar series y eso me pareció muy apresurado, ¿sabes? O sea, solo porque no te dicen lo que quieres escuchar, dejas la universidad. No me pareció. El caso es, cosas como estas, ejemplos como estos, se ven hoy en día bastante, créeme. Y básicamente el mensaje implícito que tú le das a ese niño o a esa niña, o el que nos dan a nosotros cuando hacen esto, es básicamente que si no cumples con las expectativas, no vales igual o no valgo igual. Está muy paila. I got you, te entiendo. Pero pues tiende a pasar y la idea es que comprendamos por qué se da para poder implementar como tal las soluciones. Segundo factor específico, de la comparación constante. Siento que esto se da un poco más entre hermanos y primos cercanos, porque es más fácil compararlos cuando conviven constantemente juntos. De pequeños nos enseñan o les enseñan a mirarse en relación con las otras personas. Muy probablemente te enseñan a ponerte metas y todo, pero también si tienes un hermano mayor o un hermano menor, habrás visto cómo te comparan o los comparan entre sí. Es doloroso en cierta parte y a veces de pronto no nos lo tomamos tan en serio al inicio porque no nos afecta mucho. Es como en el caso de que seas el hermano menor. Bueno, no sé. Pasa mucho que el hermano menor tiende a admirar bastante al mayor y pasa mucho que el mayor tiende a querer proteger bastante al menor. Entonces pasa que cuando los comparan demasiado, los dos comienzan a sentirse insuficientes entre sí y puede llegar a pasar que o primero nace una rivalidad entre ellos por ver quién es mejor, o segundo, los dos se tienen envidia mutua. Cosa que no es nada bonito, o sea, no recomiendo. Y lo peor que puede pasar acá es que, claro, tienes a tu primo, a tu prima, o a tu hermano mayor, a tu hermano menor. Cuando tú los comienzas, o cuando se comienzan a comparar entre sí, pasa que no es solo la cuestión o el hecho de compararlos. Es el hecho de compararlos con alguien a quien ven como iguales. Fuera, por ejemplo, no sé, alguien a quien admiras, igual, no me malentiendan, sigue estando súper mal. Porque no puedes comparar tu nivel 1 con el nivel 100 de alguien más. Sí, pero digamos, es que pega un poco más fuerte cuando ves que es alguien que está a tu nivel. Y es como, bueno, está bien, de pronto sí es mejor que yo, pero eso no quiere decir que yo no pueda lograr mis propias cosas, ¿sabes? Eso no quiere decir que tú no puedas ir y demostrarle al mundo que puedes brillar también por tu cuenta. Obviamente, no vas a ser exactamente igual que tu primo, tu hermana mayor o tu hermano menor. Obvio no, porque son personas diferentes, almas diferentes, esencias distintas. Es una combinación de muchos elementos que los vuelve únicos, entonces es imposible ser como alguien más. Pero aquí el tema es ese. La comparación puede dañar demasiado a las personas y ni siquiera tiene que verse impulsado como tal entre hermanos, aunque es el caso más común. También se tiende a ver bastante en redes sociales. El hecho de que yo compare mi cuerpo con el de una chica que mide 1,50 y que pesa 49 kilos. Sabiendo que yo mido, no sé, 1,60 y, marica, obviamente es diferente. No puedo venir a decir, ay, no, sí, qué vida estar en redes y decir qué vida tan perfecta la de la chica que vive, yo qué sé, en Italia, por ejemplo, que tiene un sistema de educación diferente o de pronto que tiene una vida diferente. Tú no sabes realmente por lo que está pasando esta persona. Que ella decida romantizar un poco su vida mostrándola en redes sociales y haciéndola ver un poco más linda es otra cosa. Que ella intente compartir su vida con personas que de pronto no conoce y que no juzgo, me encantaría hacerlo también. No quiere decir que tu vida tenga que ser exactamente igual a la de esa persona. No sabes qué está viviendo ella actualmente, no sabes por lo que está pasando, si hay alguna situación en su casa, o si tiene algún problema, o si X, Y, Z. Siento que
está bien mirar como todo ese tema de los blogs y decir, ay, qué cool, yo no sé qué. Lo que no está bien es como tal desear esa vida que ni siquiera sabes por lo que está pasando, ¿sabes? Ni siquiera sabes. Vemos en redes una tercera parte de lo que es el panorama completo. No puedes desear una tercera parte de lo que, sí, de lo que no ves. O sea, lo único de lo que no ves. Tercer factor que por el que se puede dar este sentimiento de insuficiencia, la autoexigencia y el perfeccionismo. Siento que esto se da bastante con personas académicamente con notas muy altas. Siento que es el ejemplo perfecto. O con personas que tienen un gran peso sobre sus hombros al, por ejemplo, no sé, ser como esa esperanza para alguien más o un grupo específico. La autoexigencia y el perfeccionismo son herramientas muy, muy peligrosas. Hay un punto en el que son muy buenas porque te ayuda a impulsarte a ir más adelante cada día vez más y hacer las cosas bien y no hacerlas a medias. Pero hay un punto en el que se comienza a tornar en obsesión y la obsesión no es muy buena que digamos para que puedas disfrutar tu vida. ¿Ok? A veces las demás personas no son las que nos empujan a pensar de esta manera, en plan, es que nunca soy suficiente, es que siempre le eligen a ella y no a mí, que me falta, yo no sé qué, yo sí sé cuántas. A veces pasa que las personas que se impulsan a ser así somos nosotros mismos y no nos damos cuenta. Muy probablemente como el activante del mecanismo de sentirte de esa manera haya sido alguien más, sí, porque no te lo voy a negar. Siempre pasa que alguien comienza con eso y como que se queda ahí. Pero hay un punto en el que la persona desaparece, o pasa que la persona desaparece o deja de hacerlo porque se dio cuenta de su error, X, Y o Z, y pasa que nosotros seguimos ahí, con el mismo ciclo. Y ya no está la otra persona para recordárnoslo, sino que somos nosotros haciéndolo. Pasa que también tendemos a culpar a esa persona a pesar de que esa persona haya dejado de hacerlo. El sentirse insuficiente por medio de este tipo de factor tiende a acompañarse o a ir de la mano con cosas como el querer hacerlo todo bien, a la primera. O sea, bro, a la primera, que como yo ya decía en uno de mis anteriores videos, tú no puedes hacer nada a la primera si eres nuevo. O sea, por algo estás ahí experimentándolo y es porque no sabes nada de eso. Tú no puedes esperar a hacerlo perfecto a la primera, tienes que equivocarte para poder aprender. Segundo, el miedo al fracaso, same thing, la misma vaina, o sea, aplica la misma. Y el miedo a decepcionar a los demás. El perfeccionismo no nace del amor propio, sino que nace del miedo. ¿Sí? Entonces, lo otro ya lo expliqué. No lo voy a volver a repetir porque va a ser demasiado redundante. Pero el miedo a decepcionar, te voy a decir algo y quiero que te lo guardes. Y con eso va a cerrar como esa parte. Tú no puedes tener miedo a decepcionar a nadie porque tienes que tener en cuenta que todo el tiempo estás decepcionando a alguien. A quien sea. Sea, no sé, alguien de tu familia, sea tu papá, tu mamá, quien sea. Siempre va a haber alguien que no está contento contigo. ¿Y nos va a importar? No, porque pues si así va a estar, o sea, si te vas a matar la cabeza por tener contento a todo el mundo, créeme que ahí te vas a quedar estancado toda tu vida queriendo hacer feliz a los demás, menos a ti. Cuando lo importante realmente es que tú te hagas feliz a ti mismo y que puedas sentirte conforme en tu propia piel. Ya cerrando como tal la parte de por qué podríamos estarnos sintiendo así, que ergo si tú tienes algún aporte o quieres dar como tu experiencia o si acá hay otra razón por la que puedes estar sintiéndote así, escríbelo en los comentarios porque puede ayudarle a alguien más. Ahora sí, continuamos con el video. Ahora no voy a poner problemas en la mesa ni a tocar puntos sensibles sin darte la solución de cómo sobrellevar esto, porque ya les dije, un trauma no se supera ni se borra, solo se aprende a vivir con eso. Y a no dejar que te domine. Tips para dejar de sentirte insuficiente, o al menos que en el momento que te vuelvas a sentir así, sepas cómo controlarlo y de cierta manera puedas volver a centrarte en ti misma, ¿ok? En ti mismo. Primer tip. Empieza por no pelear con el sentimiento, con el pensamiento que estás experimentando. Porque entre más le pongas trabas, más fuerte va a ser. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es primero dejarlo ser, sentirlo. Tienes que dejarte sentir las cosas porque si no va a ser peor. Y pues es necesario. Si no las sientes como eres humano, tienes que sentirlas, ¿ok? Y lo vamos a intentar cambiar por estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente. En vez de
No, parce, es que no soy suficiente. No, estoy teniendo el pensamiento de que no soy suficiente. ¿En qué tiene diferencia? Tiene diferencia en que esto genera una distancia de la emoción frente a la realidad y no es la idea concreta, no es la sentencia total, sino que simplemente es una observación de lo que está pasando. Así no dictaminas nada y no te autoprogramas de que no eres suficiente. ¿Ok? Número 2. Toma nota. Toma nota. Te recomiendo tomar nota. Ya sea que no sea para ti, para un amigo por ahí. Yo sé. Para un amigo. Toma nota para un amigo. Te va a funcionar después. Yo toda fastidiosa. Ay, perdón, chicos. Ahora sí, tip número 2. Deja de exigirte sentirte bien para validarte. Eres humano. ¿Qué parte no te ha quedado clara? No tienes que estar bien todo el tiempo, ¿ok? Lo que tienes que hacer es permitirte sentir las cosas que estás sintiendo sin filtro alguno. ¿Te estás sintiendo triste? Listo, me estoy sintiendo triste. ¿Que te estás sintiendo enojado? Listo, te estás sintiendo enojado. Porque por cosas como estas, de permitirte sentir las cosas bien, que las emociones se acumulan y no te permiten procesar bien lo que estás sintiendo y más adelante, ¿qué es lo que pasa? ¡Boom! Explotas. Así que hazme el favor y permítete sentir las cosas. No por validarte con alguien más. No porque, ay, yo no... Si te vas a sentir bien, que sea porque realmente te sientes bien y que sea por ti, no por alguien más. Gracias. No necesitas estar segura, motivada o fuerte para ser suficiente. Estando triste, teniendo dudas, estando cansado, estando deprimido, lo que tú quieras, sigue siendo suficiente. El concepto de ser suficiente no se dictamina o no se da por el hecho de tu estado emocional o cómo te sientas. Se da por el simple hecho de que existes. Es como el amor. Viene en paquete en el momento en el que naces. Y es más, nadie puede decirte qué tan suficiente eres. La única persona que puede decir eso o que puede decir, uy, parce, yo no sé qué, eres tú. Nadie más. Ni tu mejor amiga, ni tu mejor amigo, ni tu novio, ni tu novia, ni tus padres, ni tu hermana. Absolutamente nadie más que tú. ¿Ok? Ok. Número 3. Practica el suficiente por hoy. Yo sé que las personas que somos autoexigentes tendemos a tener esto de agotarnos hasta el cansancio. Cuando tenemos una gran idea, cuando tenemos un gran proyecto, cuando queremos mejorar nuestra vida a las 2 de la mañana, comenzamos a trabajar en ello hasta el cansancio. Y nos cuesta bastante admitir o reconocer los pequeños logros que tenemos. Entonces ahí es donde llega como tal el sentimiento de no ser suficiente, porque hasta que no llegas a esa meta grande, piensas que nada de lo que estás haciendo va a tener fruto, que no eres suficiente, y a veces sí funciona como una clase de motivación tóxica, pero no recomiendo. Entonces, ¿qué vas a hacer? En vez de preguntarte, ¿hice todo lo que tenía que hacer hoy? Porque pues es como un poco juzgativo, o sea, ¿sabes? Es como cuando llega tu mamá y te dices, y te dice como, ¿hiciste lo que te pedí? Da la misma sensación, créeme. Vas a preguntarte lo siguiente. ¿Hice lo que pude con lo que tenía hoy? O sea, suena un poco más flexible, un poco más cariñoso, amable. Trátate bonito, Catalina, por favor. Oigan, yo no sé por qué la gente hace eso. Bueno, intenta como alivianar las cosas. Así sea que tú hayas hecho nada en todo el día. Que lo máximo que hayas hecho haya sido levantarte de la cama, bañarte y volverte a acostar a ver series. Hiciste algo, es lo importante. Es suficiente. Eso no quiere decir, obvio, que el día siguiente vayas a repetir el mismo ciclo. Eso quiere decir más bien que pues vas a hacer algo diferente o vas a intentar ponerte una tarea más para el día que sigue. Y así sucesivamente, y vas a poder salir de ese ciclo medio depresivo. Me ha pasado. Tipcito. Tip número 4. Este tip, uy, Dios mío, este tip me recomienda, perdón chicos, me tiendo a enredar demasiado. Este tip me recuerda muchísimo, muchísimo a una situación que tuve con mi mejor amiga, que de hecho ese consejo se lo dio un amigo de ella a ella. ¿Qué pasa? Que ella estaba pasando por una situación y necesitaba un consejo de, marica, ¿qué hago? Yo le había dicho, como en plan, no, pues es tu decisión. O sea, leí como todo el consejo y le dije, pero pues igual es tu decisión, tú verás qué haces. Normal, o sea, lo que todo el mundo dice
para, de cierta manera, tampoco hacer que las personas se sientan forzadas a tomar ese consejo tuyo. El caso es que cuando mi mejor amiga me fue a contar lo que su amigo le había dicho, le había aconsejado, a los dos nos voló la cabeza, ¿ok? Nos voló la cabeza con esta gran idea. O sea, para mí fue un gran ilustre de la inteligencia emocional, debo decirlo. O sea, mis respetos para este muchacho, que si está viendo el video, qué miedo, pero tú sabes quién eres y mis respetos para ti. Whatever. El tip, ahora sí, para que lo entiendas, es: habla contigo como si estuvieses hablando con alguien que amas. Mi amiga en su momento le pidió un consejo a este man, a este chico. El chico le dijo: mira, yo no soy quien para aconsejarte qué hacer sobre tus problemas, porque pues me imagino que en ese momento apenas se conocían, no estaban en ese proceso de conocerte. Pero le dijo, no la dejó sola, le dijo: pero te voy a dar un consejo, y es: háblalo o piensa en ello como si te lo estuviese diciendo tu mejor amiga. ¿Qué le dirías tú a tu mejor amiga si tuviese la misma situación que tú estás teniendo? ¿Qué consejos le darías? ¿Cómo le hablarías? No es solo en el aspecto en el que qué le dirías o qué consejo le darías, sino también es en el momento en el que cómo te diriges a esa persona. Intenta pensar en eso como si fuese una tercera situación, como si fuese de alguien a quien amas, porque es diferente la manera en la que nos hablamos a nosotros mismos a la manera en la que le hablamos a alguien que amamos. Obviamente va a haber más cariño ahí, y mucho nos pasa que al ser humano tiende a costarle muchísimo amarse o hablarse bonito a sí mismo. Hay personas a las que se les facilita, pero tiende a pasar actualmente que es muy complicado, o siempre es como con este tipo de motivación tóxica. Inténtalo y me cuentas cómo te va. O sea, te lo juro que yo y mi mejor amiga quedamos voladas con ese consejo. Yo, o sea, si en algún momento llego a necesitar un consejo, así como en una situación en la que como que la decisión tenga que ser solo mía, yo lo aplicaría. Solo digo. Quinto tip: reduce la comparación constante. La comparación es algo que mata sueños y mata ilusiones. Y te lo voy a dejar claro porque es algo que te impide avanzar. Lo que es la frustración y la comparación es algo que te impide progresar. ¿Tú quieres progresar? ¿Queremos progresar? Actualmente yo creo que sí. Así que vas a intentar reducir esa comparación. Y lo vas a hacer de manera consciente. Cuando tú te des cuenta que te estás comparando con alguien más, intenta reducirlo. No necesitas dejar redes por 2, 3, 6 meses. No necesitas hacer como un ritual súper inmenso. Lo único que necesitas es usar filtros mentales, ¿ok? Yo sé que está muy en tendencia esto de deja redes por 6 meses y vuelve totalmente renovado, como si fueses otra persona, yo no sé qué. Pero ¿qué crees que va a pasar cuando vuelvas a redes después de esos 3 meses? Pues va a pasar lo mismo, porque no te estás entrenando para reaccionar al entorno en el que usualmente estás envuelto, sino que estás probando literal otro entorno en el que no tienes redes a tu alrededor. Y vas a volver a redes, entonces va a ser peor. Así que yo recomiendo, ponle filtros a esa cabecita. ¿Cómo pongo filtros? Vale. Silencia las cuentas que te hagan sentir menos, silencia los comentarios malos, bloque. Si tú eres creador de contenido o creadora de contenido y estás iniciando, ¿qué te recomiendo? Si te llega un comentario de hate, te metes a su perfil y lo bloqueas. Ya, pues te estás quejando de lo que hago, pues te hago el favor y te bloqueo, y con eso no te aparecen más vainas mías. Salió. Es muy sencillo. Duele un poco, sí, no te lo voy a negar, porque es feo cuando alguien nos trata mal. Pero es mejor para nuestra salud mental borrar el comentario, bloquear a la persona, porque no va a volver a aparecer. Y siempre va a haber personas que te van a apoyar, ¿ok? Aunque no parezca. Y recuerda, comparar tu proceso con el resultado de otros no es lo mejor. O sea, tú puedes haber iniciado en el gym ayer y probablemente estés buscando rutinas, alimentación, dietas, todo bien hasta ahí. Problema viene cuando comienzas a ver a las chicas que llevan 2, 3 años en el gimnasio con su cuerpazo, y tú te ves al espejo, pues con tu cuerpo normal, que es un cuerpo que no va al gimnasio, que no hacía ejercicio regularmente. Obviamente te vas a comenzar a comparar. Pero ¿qué pasa aquí? Piensa en que ellas llevan 2 o 3 años en el gimnasio. Piensa en que ellas también tuvieron su día 1. El día de ellas debe ser por ahí día 400, yo no sé qué vainas. Pero tú estás en tu día 1. Aprecia eso, disfruta del proceso y no compares, porque también puede que el resultado que ella busque sea diferente del tuyo.
¿ok? También puede ser que ella tenga diferentes condiciones, diferentes tipos de cuerpo. Acóplate a lo que tú buscas y disfruta el proceso, ¿ok? No el resultado, el proceso. Es más fácil sobrellevarlo cuando disfrutas el proceso. Tip número 6. Haz listas de evidencia real. Estas listas, como todo, es muy malo en exceso, ¿ok? Así que quiero que lo hagas cuando de verdad te sientas muy, muy, muy insegura o muy inseguro. Lo que vas a hacer es hacer una lista de cosas que has superado, momentos donde sí fuiste capaz de hacer las cosas y las veces en las que seguiste aún teniendo miedo, aún sintiendo esa incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar después. Quiero que hagas esa lista y que la tengas a la mano para que si en un momento tú te llegas a sentir mal, la puedas revisar y hayas dicho, si pude con esto, puedo con lo que estoy sintiendo, puedo con esta situación, ¿ok? Número 7. Permítete ser aprendiz y no experta. Nunca vas a poder saber todas las verdades del mundo, ni todos los conocimientos del mundo. Déjate llevar. Lo que les digo, disfruten el proceso y no el resultado. Equivocarse hace parte de aprender, hace parte de ser mejor. Así que si tú satanizas el hecho de fallar o equivocarte, mi reina, mi rey, estamos en la mala. O sea, te recomiendo que vayas y busques por allá un video de superación personal y digas, bueno, ¿cómo aprender a lidiar con la frustración o con el sentimiento de querer hacerlo todo bien a la primera? Número 8. Cuida tu diálogo diario interno. Básicamente, no se trata de afirmaciones forzadas todo el tiempo frente al espejo diciendo, yo soy increíble, yo no sé qué. Si no te lo crees, no va a funcionar. Así de sencillo. Tienes que aprender a usar un lenguaje más justo contigo misma. Algo que te creas. Aunque sí al inicio tienes que hacerlo un poco forzado porque es difícil salir de esa mentalidad de todo lo hago mal o de no me siento suficiente. Pero tienes que empezar a creértelo. ¿Por qué crees que está esto de viste cómo te gustaría cómo te gustaría ser, actúa como te gustaría ser, yo no sé qué? Es porque tienes que creértelo. Son sistemas, son herramientas de hackeo mental, literalmente, para que tú te puedas creer lo que tú quieres lograr y así puedas llegar más fácil a ello, ¿ok? Así que, por ejemplo, si quieres un ejemplo, aquí te lo dejo. Por ejemplo, si dices, siempre arruino todo, en vez de eso vas a decir, esto fue difícil, pero lo importante es que aquí sigo. Que sigo en pie intentándolo, no importa cuántas veces lo repita, ¿ok? Perdón, les muevo tanto el micrófono, es que me emociono y veo como la necesidad de... Bueno, ya. Tienen que recordar que el lenguaje es una herramienta muy poderosa que no solo transmite palabras, también crea identidad. Así que si tú te convences a ti mismo, estás creando una nueva identidad. Uy, creo que suene como esas personas de crecimiento personal. 9 y casi último, celebra lo invisible por más pequeño que sea. Si es un logro, es un logro. Y eso te va a ayudar a empezar a reconocer todo de lo que eres capaz. Y con eso el sentimiento de ser insuficiente no va a ser tan fuerte como lo es el sentimiento de haber logrado algo por más mínimo que sea. 10º y último, que ya va con un cierre, recuérdalo todos los días aunque no lo sientas a veces. La sensación de no ser suficiente no es algo que llegue como desde antes, sino que es algo que se va construyendo después de lo que tú comienzas a experimentar, ¿ok? No es necesario que tú estés todos los días haciendo algo constantemente para sentirte suficiente. No es cuestión de, marica, tengo que ir y escalarme, subir Monserrate todos los días en menos de 2 horas para sentirme suficiente. No, es cuestión de saber que nosotros por el simple hecho de existir ya somos suficientes. Y lo que les decía, la única persona capaz de definir qué tan suficientes somos, nosotros mismos, ¿ok? Entonces, así no lo sientas, así te sientes insuficiente, el hecho de tú recordarlo, de traer esa palabra a tu cabeza de, oye, soy suficiente solo por existir, ya hace una gran diferencia. Y si necesitas como algún tipo de mantra o algo que puedas repetir todos los días para que tú te lo puedas creer, aquí te lo dejo. La palabra o la frase es la siguiente: no necesito convertirme en alguien más para merecer mi lugar. Ahí está. Corta, sencilla, memorizable, repítela si quieres cada mañana cuando te despiertes, con tal de que a ti te haga sentir mejor, es completamente válido.
Y tú no necesitas ser alguien más. Solo para que lo sepas. Siendo tú misma, siendo tú mismo, puedes lograr más cosas de las que crees que eres capaz. Y puedes marcar a la gente más de lo que tú crees. Así que sean ustedes mismos. Y nada, creo que eso ha sido todo por el video de hoy. Sentirse suficiente, por último, no es creer que todo lo haces bien. Es dejar de creer que tienes que probar tu valor frente a alguien o algo. A la única persona a la que le tienes que probar un valor o a la que le tienes que probar algo es a ti misma. Sorpréndete a ti mismo. Sí, o sea, así de simple. Las personas vienen y van y cambian sus opiniones cada día. No vale la pena que trates de satisfacerlas con la imagen que tienen de ti. Intenta más bien satisfacerte a ti porque es la única persona a la que conoces completamente. ¿Ok? Y más que decir, chicos, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que les haya gustado. Nada, si les gustó, si les gusté, pues nada, síganme, denle like, envíenselo a alguien que crean que pueda necesitarlo. Y así esto le puede llegar a más personas y podemos crear una bonita comunidad. Voy a intentar subir video diario, pero no les prometo que todo vaya a ser sobre crecimiento personal. Pero pues digamos, si ustedes quieren que yo hable de algo al respecto, me lo escriben en comentarios, me dicen, vale, necesito un consejo y yo subo un video. ¿Qué más debería decirles? Creo que no, eso es todo por el día de hoy. ¿Saben qué quiero hacer? Yo, marica, yo todo el tiempo con mi mejor amiga. ¿Sabes qué quiero hacer? Primero quiero hablar sobre Rory Gilmore, con este tema que les mencioné. Pero también quiero hablar de varias series. A mí me encanta criticar series, chicos. O sea, siento que va a ser una sección criticando series. Y creo que voy a criticar Dash y Lily, para empezar. O sea, es una serie que yo... Bueno, ahora sí. Hago el cierre final porque no me puedo extender mucho. No quiero extenderme mucho y que sea aburridor. Así que nada. Gracias por ver. Los amo con todo mi corazón. Y no, ya eso es todo. Bye. Besos.